¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones presidenciales en Estados Unidos con otro notable invitado, Dennis Small, director para América Latina del Instituto Schiller, directamente desde Washington. Dennis Small, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, es un placer estar contigo. El placer es también nuestro. Dennis, en el día de ayer, la única candidata rival republicana de Donald Trump, Nikki Haley, anunció que, su palabra textual, suspende su campaña electoral rumbo a las presidenciales del mes de noviembre. ¿Tu reacción? Bueno, era esperado que esto iba a ocurrir. Han tratado los círculos del poder financiero de Estados Unidos y de Londres de alguna manera de sacar a Donald Trump del juego, entre otras cosas con acusaciones penales, todo tipo de cosas por el estilo que tampoco han funcionado. La Suprema Corte de Justicia, como sabes, acaba de decidir que no lo pueden simplemente quitar a Trump de la boleta electoral en los estados y habían lanzado la campaña de Nikki Haley simplemente para ver si había alguna manera de parar este aparato, este grupo de Donald Trump. Ojo, no porque la política de Donald Trump, en mi opinión, sea algo positivo, sino porque Donald Trump, como lo ha sido por años, no está dentro del redil, no es una de las figuras del establishment. Viene de afuera y hace cosas que los muchachos pesados de Wall Street no pueden controlar necesariamente. En su última presidencia empezó haciendo cosas positivas, buscando una relación favorable entre Estados Unidos con Rusia y China, pero rápidamente quienes querían una confrontación lo encarrilaron en esa dirección. Y hoy tenemos una situación de extrema gravedad de la confrontación entre Estados Unidos y Rusia en particular, también China, que creo que puede ser uno de los factores en esta elección que la gente no está tomando en consideración. A veces es importante cuando uno está analizando un tema ver un poco fuera de los elementos conocidos. Es como cuando hay una, digamos, una carrera de veleros. El asunto quizás no es cómo va el asunto entre esos dos veleros, sino qué pasa con el submarino que nadie está viendo que está al fondo. Y en este caso, creo yo, hay dos submarinos que la mayoría de la gente no está tomando en cuenta para las ecuaciones electorales. Número uno, lo que mencioné, el peligro de una guerra y hasta guerra termonuclear, ¿sí? Termonuclear entre Rusia y Estados Unidos por la manera en que la OTAN está agrediendo a Rusia. Ahora están hablando de poner tropas de la OTAN en Ucrania, que cruzaría la línea roja rusa. Ese es un factor. Y el otro factor muy importante es la crisis financiera, donde no sabemos cuándo va a explotar este asunto. Las noticias que acaban de salir junto con la noticia de Nikki Haley que mencionas, es que la deuda pública de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ahorita está en 34 billones de dólares y está aumentando a un ritmo absolutamente fuera de control. Entonces eso también podría estallar. Entonces, al examinar las elecciones, creo que es muy importante tener en cuenta, por lo menos como factores que pueden patear el tablero, estos dos submarinos, por así decirlo. Dennis, en definitiva, para muchos estadounidenses las elecciones no están nada convencidos, nada enamorados de ninguno de estos dos candidatos que van a terminar disputándose nuevamente la elección. Entonces, la pregunta para los quienes nos ven, a los televidentes que nos ven fuera de los Estados Unidos, ¿por qué no sale, no se desarrolla, no avanza la posibilidad de un tercer candidato? ¿Qué es el problema? Es una pregunta muy importante y los que vivimos en Estados Unidos o cerca de Washington como yo nos hacemos la misma pregunta. Y
supermartes, le dicen, es cuando la mayoría de los estados tienen ese voto de la interna de cada partido. Ahora, lo de Trump era algo ya se sabía lo que iba a pasar y como resultado de eso, Nikki Haley decidió tirar la toalla. En el Partido Demócrata, a pesar de que presidente Biden es casi el único candidato que se está postulando, está ocurriendo algo muy interesante. Esto empezó en Michigan hace una semana, donde hubo un voto organizado grande de llamado no comprometidos, es decir, la gente que no es un voto nulo, pero es un voto que no es por Biden, sino un voto no comprometido, organizado por grupos que se oponen a la guerra que Israel está librando en Gaza, el genocidio, para decirlo con una palabra eh, directa, el genocidio con el respaldo del gobierno de Biden, y es una movilización muy grande de gente que está diciendo, los que normalmente votarían por Biden, no lo vamos a hacer porque no estamos de acuerdo con eso. En los estados, los anoté aquí, de Minnesota, 20%, la quinta parte de la votación, fue no comprometida, es decir, en contra de Biden. En Carolina del Norte, 13%, Massachusetts, etcétera. Detalles más, detalles menos, lo que está pasando es que hay un fermento dentro de la base del Partido Demócrata que no está a gusto con la candidatura de Biden, pero no ha surgido ninguna opción. Son las bases típicas del Partido Demócrata, la población negra, los sindicatos, los jóvenes, y el tema de Gaza ha sido simplemente algo que ha suscitado este tipo de reacción. Yo creo que vamos a ver más de esto, Jorge. Yo no sé si va a llegar a una candidatura independiente de un tercer partido, pero debajo del agua está empezando a haber un fermento que no habíamos visto en mucho tiempo dentro de Estados Unidos. Es un factor que quizás no llegue a tener una expresión en votos demasiado grande en este momento, pero no por eso deja de ser un factor político quizás decisivo en lo que está ocurriendo. Dicho de otra manera, yo no estoy convencido que Biden va a ser el candidato demócrata. Es muy posible que los que controlan los hilos decidan, este señor ya no puede, está perdiendo el voto demócrata de los típicos votantes demócratas. Trump lleva la delantera, a ver qué podemos hacer. Ojo con ese aspecto. Exacto, y de alguna forma lo que muestran algunas encuestas por lo menos es que algo así como el 70% de los votantes demócratas están diciendo que no es el candidato ideal justamente dentro de las cosas, le atribuyen el problema de edad, 7 de cada 10. Ahora, el tema es que no necesariamente Joe Biden ha dejado espacio o visibilidad para la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, de allí surgen posibilidades, y por supuesto que simplemente menciono de una manera completamente arbitraria, pero por ejemplo, el gobernador de California podría ser un personaje o un candidato de una nueva generación. Estamos hablando de alguien que anda por los 50, mientras que acá, mientras que ahora se habla del tema de la edad de Biden, y estamos hablando de 81 años. Bueno, estamos hablando que Trump tiene 78, o sea que están en el mismo, en el mismo segmento. Ahora, el tema es, ¿te parece que a nivel de la opinión pública surge o los medios de comunicación pueden darle alguna visibilidad a una alternativa a Biden? No hay una alternativa visible en este momento. También está la candidatura o el conato de candidatura de Robert Kennedy Jr. dentro del Partido Demócrata. Ahora se ha lanzado como independiente porque el oficialismo demócrata simplemente le cerraron la puerta. Él protestó bastante en contra de la guerra en Ucrania, tuvo una política bastante fuerte y buena, a mi parecer, de alertar sobre el peligro de una confrontación con Rusia sobre el tema de Ucrania, que realmente es un peligro muy grande en estos momentos.
pero luego se alineó totalmente con la cuestión de la guerra en Gaza, defendiendo lo que está haciendo Israel, etcétera, etcétera. Hay algunos elementos que están surgiendo en todo esto. Pero, a ver, demos un paso atrás para ver el marco general dentro del que ocurren estas elecciones. Hay mucho tiempo de aquí a noviembre. Es poco tiempo, pero hay mucho tiempo en términos políticos estratégicos. ¿Qué pasa? A nivel internacional, hay por un lado un sistema financiero que está en desintegración y descomposición. Tiene una estructura financiera especulativa de más de 2.000 billones de dólares de derivados financieros y demás. 2.000 billones, ni traten de calcularlo, es un 2 seguido de 15 ceros. No se puede pagar, es un cáncer total, imposible. Sin embargo, Wall Street y la City de Londres insisten que eso es lo que define todo. Todo tiene que ser para defender ese sistema. Eso por un lado. Eso no va a funcionar. Es un Titanic que se está hundiendo. Pero por el otro lado, se está creando una alternativa como sistema mundial dentro de los países del llamado sur global o la mayoría global en torno al BRICS, es decir, la agrupación al inicio de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ahora se han sumado 5 países más desde el 1 de enero de este año, y esta agrupación es la mitad o más de la población del planeta, de la economía física, de bienes de importancia económica, petróleo, carbón, acero y todo lo demás. Y China ha lanzado una alternativa al sistema caduco existente que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, dentro de los países latinoamericanos, que me imagino es donde está la mayoría de los teleescuchas de este programa, un público muy importante, el tema de BRICS está bajo discusión, porque Brasil es uno de los líderes muy importantes del BRICS. Ha habido, los argentinos habían hablado de unirse, pero luego ya con este desastre de Milei en la presidencia de Argentina, no quieren saber nada de eso, pero muchos otros países han solicitado ingresar al BRICS y otros están interesados en más información. Venezuela es un país que ha dicho que quiere participar. Me parece la cosa más lógica e inteligente hacer eso. Denis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Dennis Small directamente desde las afueras de Washington. Dennis, director para Latinoamérica del Instituto Schiller. Y estamos hablando precisamente de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre. Ya regresamos. Continuamos hablando con Dennis Small directamente desde las afueras de Washington. Estamos hablando sobre la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Acaba de finalizar las elecciones primarias o internas más importantes. 15 estados celebraron en días recientes sus campañas internas. Dennis es director para América Latina del Instituto Schiller. Dennis, históricamente la política exterior, por lo menos en lo que respecta a América Latina, no cambia demasiado o no cambia nada respecto a quién es el presidente que está en la Casa Blanca. Y en América Latina, ¿qué piensas tú que quien nos ve puede esperar alguna diferencia si gana uno o si gana otro, si gana Trump o sigue Biden? Por el momento no hay diferencias mayores bueno, hay una diferencia, no en la expresión de la política, y es el hecho de que Trump no es una persona que viene del llamado establishment, de los grupos, la casta gobernante controlados desde Wall Street. Él es una persona que viene de afuera. Mucho del voto a favor de Trump es, por así decirlo, un voto castigo.
Un voto castigo en contra de todo lo que es la casta política del país es un voto de la gente que dice, odiamos todo lo que es Washington, odiamos lo que todo es la nueva cultura y queremos que alguien nos represente. El problema es que Trump también tiene dentro de su equipo gente que en efecto tiene el mismo programa de Washington que tiene Biden. Hablo de gente como Pompeo, un desastre para Latinoamérica, totalmente. O el caso también de Steve Bannon, también una política terrible. Creo que la orientación migratoria de Trump es un horror antiamericano. Yo lo digo como norteamericano. Nuestra política en mi país nunca ha sido de excluir de manera racista gente que viene de otros lugares, cuando la solución está a la mano, ayudar al desarrollo de los países que ahora son los países origen de la gente que busca emigrar a Estados Unidos. Lo hacen porque sus propias economías han sido destruidas por la política de Wall Street, la política financiera. Entonces, ese es el fenómeno de Trump. Hablábamos hace unos momentos principalmente del Partido Demócrata. Con el tema de Trump uno tiene que entender también esa dinámica. Pero yendo directamente a lo que estabas preguntando sobre que la política no varía mucho con las presidencias. Esto me recuerda el intercambio reciente entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el periodista norteamericano Tucker Carlson, anteriormente de Fox. Ahora lo ex-foxificaron, pero tiene billones de seguidores porque presenta una alternativa. La conversación con Putin fue muy interesante y Tucker Carlson le hizo la misma pregunta que tú me acabas de hacer a mí. Y lo que dijo Putin es, bueno, nosotros no vemos que un candidato sea muy diferente al otro. Todo depende de que en Estados Unidos algunos de los grupos políticos pisen tierra y reconozcan la realidad de que todo lo que han hecho con su política exterior y también nacional ha sido un fracaso absoluto y rotundo. La política de sanciones con Rusia, ¿cuál fue el resultado? No destruyó a Rusia, destruyó a Europa, a Alemania en particular. La política de la OTAN en Afganistán, un fracaso absoluto y total. Afganistán se tuvo que ir un poco como Estados Unidos se fue de Vietnam, pero dejando un desastre y haciendo todo lo posible por robarse el dinero del Banco Central, imponiendo sanciones y demás. Y ahora la política en Ucrania, un fracaso total, donde la derrota en el campo de batalla de Ucrania es evidente. En cierto sentido, la salida de la autora de esa política, Victoria Nuland, del Departamento de Estado, que anunció hace un par de días que ella se va, chao, será quizás porque reconoce que todo eso se está hundiendo. La única alternativa que queda sobre la mesa con esta orientación de enfrentar a Rusia es la alternativa nuclear, y esto es un peligro muy real. Entonces Putin dice, todo depende de que ciertos círculos en Washington se despierten y reconozcan que esto no va por buen camino. No tienen que simpatizar ni con Rusia ni con China, simplemente tienen que entender el verdadero interés nacional de Estados Unidos en estos momentos, que no es seguir en la trayectoria actual. Yo creo que eso es una buena respuesta que le dio Putin. También le exigió a Tucker Carlson, ¿quién está? No hay nadie con quien hablar en Washington. ¿Qué está pasando? No hay nadie con quien se pueda hablar. No entendemos lo que pasa ahí. En cierto sentido, con eso Putin está solicitando que por favor surjan voces dentro de Estados Unidos que son realistas, por lo menos, para entablar ese tipo de diálogo. Y creo que los que, como nosotros, del movimiento de la Rouge, el Instituto Schiller, jugamos un papel político en mi país, cumplimos hasta donde podamos con ese tipo de papel de dialogar sobre estos temas centrales. En días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de la candidata
Sheinbaum, que representa a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, al lanzar su campaña, dijo, evitemos, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, evitemos o le pedimos a Estados Unidos evitar de meter a México en la campaña electoral a través del tema de la migración. Acá se vuelve a repetir que utilizan a los migrantes como chivo expiatorio. Trump, tú te acuerdas mejor que nadie que cuando inicia su campaña en la elección pasada, en la primera elección, dice que los mexicanos traen todo tipo de males. Ahora está diciendo que envenenan la sangre de los Estados Unidos y de ahí para más. Y de alguna forma, para ponerse a tono, entonces Biden pone medidas en lo que tiene que ver con la frontera, en los 3.000 kilómetros de frontera con México, usando, digamos, la mano dura. A pesar de que, como tú decías muy bien, que son precisamente las prácticas comerciales, es decir, que practican no es el comercio justo, sino el libre comercio a su favor. Eso crea entonces el inmenso éxodo de mexicanos y centroamericanos, pero eso no lo dicen al pueblo estadounidense. Y entonces el tema es, otra vez van a usar el tema de la migración, el comunismo, el castrochavismo, el socialismo y todo eso, todo lo malo que ellos quieren vender, la retórica de que América Latina es producto de todo eso o hay que cuidar que no avance todo quien no sea sumiso a la política de los Estados Unidos. Sí, evidentemente el tema migratorio se está usando de una forma eh, bastante negativa y creo que no tiene que ver con el verdadero problema. Esto suele ocurrir porque le presentan al pueblo de Estados Unidos lo que supuestamente es la causa de su malestar. Tenemos un problema de drogas en Estados Unidos, sin lugar a dudas. Las muertes por sobredosis es impresionante. Tenemos un problema de migración fuera de control. Tenemos problemas de pobreza, tenemos todo tipo de problemas, pero echarle la culpa de eso a quienes tratan de llegar a Estados Unidos porque incendiaron su propia casa y lo incendiaron con las políticas del Fondo Monetario Internacional y los bancos de Wall Street que están haciendo lo mismo dentro de Estados Unidos, es una hipocresía de primera y es para tratar de activar un tipo de respuesta a la situación que no va a resolver nada. La solución no es tan complicada. Primero, el narcotráfico, el centro del narcotráfico no es México, ni Colombia, ni China, ni Estados Unidos. El centro del narcotráfico son los grandes bancos internacionales que manejan esa transnacional del narcotráfico y se benefician del lavado de dinero de aproximadamente $1 billón al año. Eso lo hemos documentado en un libro que se llama Narcotráfico S.A. Son los mismos intereses que en el siglo XIX le lanzaron las guerras del opio a China e India. Entonces, el problema del narcotráfico está en Wall Street, está en la City de Londres. Y cada vez que se investiga un poco de eso, resulta que grandes bancos como HSBC, y esto está documentado y por eso lo digo, tuvieron que confesar ante el Senado de Estados Unidos que sí lavaron un poquito de dinero, decenas de miles de millones de dólares del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Entonces, los problemas surgen de otro lado, pero convencen a la gente, bueno, este es el enemigo acá. Siempre es bueno cuando te dicen escoge entre dos opciones y las dos son malas. Siempre es bueno cuando te dan dos opciones escoger la tercera, que nadie te está mencionando. En el caso concreto del problema migratorio, yo lo he estudiado bastante. Cuando entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, cuando todavía no había asumido, pero habían ganado la elección, nosotros del Movimiento La Rouge le entregamos a él y publicamos un folleto con muchísima información diciendo, aquí hay una solución al problema. México debe aprovechar su cercanía a Estados Unidos para ofrecerle, en ese momento era el presidente Trump, y al presidente chino Xi Jinping,
que los dos acudieran a la toma de posesión de López Obrador para ponerse de acuerdo con México y Centroamérica en un programa de desarrollo económico con la ayuda de China, con la construcción de grandes obras de infraestructura, donde los chinos son muy buenos, lo que estaría en el interés nacional de Estados Unidos también, porque eso crearía las condiciones donde la gente pues, se va a quedar en sus respectivos países. Y son las condiciones para eliminar el problema del narcotráfico y el problema del tráfico de blancas y de los que controlan la migración y todo lo demás. Pero eso requiere reemplazar este sistema caduco con su cáncer financiero con un sistema diferente. El optimismo que yo tengo y hasta de las elecciones de Estados Unidos es que a nivel internacional está surgiendo una alternativa que se llama BRICS y han surgido voces de estadismo y de moralidad a nivel internacional, como lo son Sudáfrica y lo que está haciendo Lula en Brasil sobre el tema de Gaza y otros, que son de primerísima importancia y creo que también pueden llegar a afectar la situación electoral en Estados Unidos. Denis, muy brevemente, tu vaticinio, ¿quién gana la elección presidencial en Estados Unidos? ¿Quién va a ganar la elección presidencial? Como pinta la cosa ahora, y es un caveat muy importante, Trump. Pero como pinta la cosa ahora, no es necesariamente lo que va a ocurrir de aquí a noviembre. Ojo con esos dos submarinos que mencioné. Denis Mo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer es mío, siempre es un placer, Jorge.